Bien, por no, sobre todo porque como vamos con un poquito de retraso, efectivamente, por cumplir con los horarios, me parece que esta ponencia va a ser muy interesante para todos nosotros, los que estamos efectivamente metidos de lleno en el mundo de la discapacidad, como padres, como el caso de muchos de nosotros, familiares o incluso profesionales que trabajan en el mundo de la discapacidad. Cada vez más, efectivamente, el tema de protección de datos se nos pide, se nos consulta, efectivamente, por parte de familias, y yo creo que va a ser, sobre todo, muy interesante porque nos puede aclarar muchas cosas el señor Jorge Badiola, que es concretamente presidente de la Fundación Privacidad y Protección de Datos. El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos pretende consolidar una verdadera cultura de privacidad con la finalidad de proteger eficientemente los datos personales de todos los ciudadanos. Consciente de esta necesidad de conocer más al respecto por parte de nuestro movimiento asociativo y atendiendo a la petición realizada a este respecto en nuestra asamblea de socios, hoy contamos con el señor Jorge Badiola, presidente, como he dicho antes, de la Fundación Privacidad y Protección de Datos. El señor Badiola es economista, con gran experiencia en gestión de equipos y proyectos, estudioso continuo de diferentes aspectos del derecho, la economía y la política, especializado en cumplimiento normativo con capacidad de contemplar las entidades como estructuras globales y complejas sujetas a cambios y peligros. Desde esta visión general, especializado en privacidad, actuando como delegado de protección de datos, es asimismo formador, ponente y director de cursos de protección de datos, coautor del libro Delegados de Protección de Datos, Camino hacia la certificación y la excelencia. Señor Badiola, le damos la bienvenida, esperemos aprender mucho, efectivamente, sobre todo aclararnos muchas dudas que, como decía antes, tenemos especialmente en todos los campos, pero especialmente en el mundo de la discapacidad, donde muchas veces tenemos que proteger la privacidad de nuestros familiares afectados. Espero efectivamente que después haya un turno de preguntas por si quieren alguna aclaración adicional, y les dejo efectivamente con el señor Badiola. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Modesto, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a FEDER, a CREER, por haber pensado que la protección de datos tiene un lugar en esta jornada, y yo encantado, con todo ese perfil que ha dicho Modesto de mí. Lo que más soy un enganchado a la privacidad y a la protección de datos, y de verdad que esto es una cosa que engancha, porque en el fondo estamos hablando de derechos muy fundamentales. Vale, hoy tenemos muy poquito tiempo y además es una hora horrible, así que vamos a intentar hacerlo lo más coloquial posible. Me bajo un poco al terreno de la casuística y de chascarrillos, si queréis, y intentaré dejar al final, voy a ir todo lo deprisa que pueda. Si voy muy deprisa me decís y me paro, pero para que tengáis después un tiempo vosotros para poder preguntar dudas que os pueda surgir, o porque ya las tengáis las dudas y no se resuelvan en la ponencia, o porque en la ponencia surjan, ¿vale? Decirme antes, por encajar un poco cuál es la audiencia, los que sí tenéis idea de tener un buen conocimiento de la antigua normativa de protección de datos vigente hasta el 25 de mayo. Por tanto, ¿la nueva pregunto o estamos parecidos? Vale, te lo digo por ponerme un poco en el nivel, ¿vale? Lo que pretendo hoy es que conozcamos un poquito de la Ley de Protección de Datos, lo que pretende, lo que para todos supone de novedad el reglamento, y en lo que os afecta a vosotros como asociaciones tratantes de datos de carácter sensible, que se llaman ahora, antes se llamaban de nivel alto. Y por tanto, incluso posibles soluciones o posibles formas de cómo cumplir esta normativa, que es, os adelanto, un poco locura para todo el mundo, ¿vale? Por presentarme, además de lo de la Fundación, hemos escrito algún libro, tenemos formada y formamos parte de una asociación de delegados de protección de datos recientemente constituida, delegados acreditados como delegados de protección de datos, y además damos curso, entre otras cosas, en el Colegio de Abogados, y ya vamos por la tercera edición de sacar camadas de delegados de protección de datos, que es lo que más hace falta ahora mismo para cubrir todo lo que supone esta entrada en vigencia del reglamento. Hemos asesorado lo que se han dejado algunos grupos políticos, no sé si nos harán mucho caso, pero algunas de las ponencias que ahora se están debatiendo para aprobar la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos provienen de nuestra experiencia, y por buscar un origen, de que parece que hoy en día aparece un reglamento de protección de datos, por buscar un origen desde cuándo estamos hablando de la protección de datos, os pongo, en el año 92 salió la primera ley que se parecía, que era la Ley Orgánica de Tratamiento
de tratamiento automatizado de datos personales. Lo que entonces daba miedo era cómo se automatizaban los datos. Fijaros que entonces no había internet y había muy poquitos ordenadores en manos de grandes empresas, pero ya en el 92, que no había aparecido internet entonces, ya había una preocupación. En el año 95, en vista de que cada país estaba legislando de alguna forma el tema de protección de datos, se aprueba la primera directiva, la del año 95, que da lugar en el año 99 a la famosa LOPD, que todos hemos oído hablar alguna vez. Después del año 99, en 2007 se desarrolla en un reglamento, el reglamento 1720, todo lo que suponía aquella LOPD en la práctica, que era lo que había que hacer, porque en el fondo una ley siempre es más superficial, como ahora es el reglamento, y hay que desarrollarlo después. Y después, nada menos que desde 2007 hasta 2016, aparece el nuevo reglamento europeo de protección de datos. Se aprueba en el año 2016, pero se establecen 2 años de transitoriedad hasta la entrada en vigencia. Por eso decimos entrada en vigor en el 16, entrada en vigencia en el 18. Parece que lo hemos descubierto todos en el 18, sobre todo aquella semana que nos volcaron a mensajes en el teléfono móvil que parecía que se acababa el mundo. Ya en 2016 se dijo que hubiera o no hubiera LOPDs en los países, era de aplicación directa. Por tanto, el día 25 y a partir del día 25 está entrada en vigencia total. No se acabó el mundo, el día 26 era la Copa Europa, ganó el Madrid, con lo cual no había grandes problemas. Y de hecho no ha sido hasta este mes de julio finales cuando se ha aprobado rápidamente un Real Decreto para que la agencia pueda abrir inspecciones, porque hasta entonces, desde mayo hasta julio, no ha habido posibilidad de operar con esta ley en la práctica. ¿Vale? Todos creemos que la ley o la normativa de protección de datos prohíbe el uso de los datos, prohíbe el uso, y sin embargo es exactamente al contrario, por eso pongo el artículo 1. Lo que hace, si nos fijamos en el punto 3, es que la libre circulación de datos personales en la Unión Europea no podrá ser restringida ni prohibida. Por tanto, lo que hace esta normativa no es prohibir, sino regular cómo se hace lo que está autorizado y no prohibido, sino expresamente autorizado, que es el tratamiento de datos personales. Por tanto, no pensemos o nos bajamos ya todos del carro de decir, mis datos se usan si a mí me da la gana. No. Los datos se usan porque hay que usarlos y lo único que hacemos es regularlo. Y lo regulamos en función de muchos matices que ahora veremos y que es la complejidad. Pero nos bajamos ya de que no se pueden usar. Al revés, se pueden usar. ¿Vale? La Constitución española ya reconoce, fijaros, el origen, la importancia de la protección de datos y de lo que estamos hablando. Y por eso, en parte, os decía, estoy enganchado a la protección de datos. Perdona que te doy la No. Voy a quitar esto aquí. Hablamos de la sección 1, en la parte de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, cuando dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Es tan importante la protección de datos, es tan importante la privacidad, que otros derechos no tendrían ninguna aplicación si no tuviéramos la protección de datos antes. Y por tanto, la importancia que muchas veces no le damos, de verdad, a nuestra privacidad. No podríamos pensar en libertad ideológica o en derecho a asociación, incluso cualquier otra de las cuestiones de los derechos fundamentales, si antes no tenemos asegurada la protección de datos. Por eso decimos, la protección de datos es el que emana o permite que otros derechos se puedan producir. Tiene muchos aspectos la protección de datos. El menos conocido quizás sea todos los delitos que han asociado a la parte de protección de datos. Y específicamente en el año 2015, en la modificación del Código Penal, no se habló en la prensa de ello, ha pasado desapercibido, pero en el artículo 197 pena, y de forma muy grave, el uso de los datos sin permiso, especialmente de los responsables, pero hablamos de penas desde 3 años en adelante. O sea, fijaros la gravedad y la importancia que el legislador le está dando a la privacidad de las personas, ¿vale? Entramos un poco en Reglamento General de Protección de Datos, lo veremos como RGPD, lo veremos como GDPR, lo veremos como el reglamento, lo veréis como la regulación. Todo es lo mismo, es solamente un texto que se aprueba en 2016 y, como hemos visto, el 25 de mayo entra en vigencia, no en vigor, ¿vale? Modificaciones o cambios, voy a referirme un poco a lo que había antes, porque en el fondo esto es una evolución de la legislación que había, entonces me refiero un poco a lo que había antes y las novedades o en qué ámbito nos estamos moviendo ahora. Novedad, cambio de aplicación en el ámbito de aplicación novedoso. ¿Por qué? Porque antes era Unión Europea, ahora es Unión Europea y todas las entidades que en la Unión Europea estemos, aunque tratemos datos de fuera de la Unión Europea, pero además de todas las entidades que no estando en la Unión Europea ofrezcan un servicio a la Unión Europea. Me da lo mismo un
una página que esté en China, si tienen una página web traducida al español donde nos venden, que te bajes un vídeo o cualquier cosa, tendrán que cumplir normativa de protección de datos europea. Por tanto, es una ley nacida con vocación de exportación y de hecho ya los países las van incorporando. Otra de las cuestiones muy importantes que se mete como novedad. En general, el reglamento o la regulación es una especie de compliance. Una especie de compliance, si no estáis habituados a ese tipo de normativa, es una normativa donde nos trasladan toda la responsabilidad a demostrar que estamos cumpliendo la ley. Es decir, es una ley muy filosófica, es una ley muy de intenciones, donde en el fondo le dicen, y usted cuando pase algo, será capaz o tendrá que ser capaz de acreditarme qué hizo para evitar que pasara. Que luego se consiguiera o no, pero qué hizo para evitar que pasara. Por tanto, una de las cosas que cambian es el consentimiento demostrable. No podremos basarnos en el consentimiento de una persona para el tratamiento de sus datos si no tenemos efectivamente posibilidad de demostrar que nos lo dio. ¿Os acordáis antes? Nos mandaban una carta, decían, si usted en 30 días no me dice nada, yo entiendo que voy a usar sus datos. Además, no solo entiendo que voy a usar sus datos, sino que además se lo voy a prestar a mi prima, se lo voy a presentar a aquel otro. Ahora no, ahora es consentimiento demostrable por cada uno de los usos diferentes que tengamos que dar. ¿Por qué os creéis que esa semana de locura nos empezaron a llover todos los mensajes al móvil? Porque todo el mundo teníamos listados que no sabíamos muy bien de dónde habían salido. Pero teníamos miles de contactos. Y de repente alguien vino de protección de datos y dijo, eso no vale. A partir de mañana eso no vale, te tienen que dar un consentimiento. Resultado, se cargaron todos los listados. ¿Vale? Porque la gente no respondió, fue tal abuso. Yo por lo menos en mi caso, la mitad de la gente que me mandaba no les conocía. Yo no he estado nunca en contacto con esa gente. Por tanto, mejora el derecho individual de las personas, complica el tratamiento de datos en este aspecto. ¿Vale? Novedad. Lo que decía la anterior ley. Ahora ha cambiado esto, ¿vale? Esto es importante que lo sepamos porque esto es un concepto que nos lo vamos a preguntar o nos lo preguntamos muchas veces. La anterior ley, el tratamiento se basaba en el consentimiento, con dos excepciones. No nos tenían que dar un consentimiento siempre y cuando ese tratamiento de los datos sirviera para el mantenimiento de un contrato. Es decir, tú no tenías que dar permiso a tu empresa para que tratara tus datos, porque tenías un contrato con él y por tanto tenía derecho a tratar tus datos y a hacerte la nómina y a mandarlo al banco. Eso ya tenía derecho, no tenías que darlo. Segunda excepción, cuando era para proteger intereses vitales de una persona o de un tercero, ¿vale? Si estabas medio muriéndote, pues evidentemente no te podían pedir consentimiento y lo exceptuaban. Normativa nueva, tenemos el mismo consentimiento, tenemos el mismo cumplimiento de un contrato y además añaden un precontrato, es decir, que si pides un presupuesto puedes estar manejando datos en tanto en cuanto parece que es un precontrato hasta que llegues a una solución, si es contrato y si no, eliminar los datos y proteger los intereses vitales. Los tres en la misma línea, ya no es consentimiento de excepciones, sino los tres en la misma línea y otros tres nuevos. ¿Vale? Necesario para el cumplimiento de una obligación legal, que en el fondo también estaba aceptado antes. Hacienda no nos tiene que pedir permiso para manejar nuestros datos, para cobrarnos nuestros impuestos. Por supuesto, cumplen una ley. Tampoco una empresa te tiene que pedir permiso para cedérselos a Hacienda o a la Seguridad Social. Cumple una ley. Por tanto, en lo que cumplamos una ley no tenemos que tener permiso de nadie para manejar los datos. Necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público. Cubre a las administraciones, cubre a aquellas entidades que estén haciendo una misión en nombre de administraciones o de interés público. Y por último, el cajón desastre donde todo el mundo se quiere meter y donde está generando más problemas. Si es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable o de un tercero. Fijaros todo el campo que hay ahí. Por tanto, ahí están en fase de interpretación, ¿vale? ¿Qué es legítimo, qué no es legítimo, qué nos permite hacer? ¿Qué ha dicho la agencia? La agencia ha dicho, es legítimo que si tú tienes un contrato de seguros de vehículos con Mutua Madrileña, pues Mutua Madrileña te ofrezca servicios similares a eso. Y ha dicho la frase un poco explicativa, algo que él esperaría que tú le mandaras. ¿Vale? O sea, para que veáis un poco, y lo que se salga de ahí no. ¿Vale? No podrá la Mutua Madrileña darse al Corte Inglés, viajes al Corte Inglés para ofrecerte un crucero. No tiene que ver. ¿Vale? Pero sí que un poco eso es legítimo, que si es cliente tuyo o tiene una relación como asociación con vosotros, podáis seguir mandando noticias de esa asociación hasta que te digan que no, siempre la libertad de decir que no y darte de baja. Pero podremos hacerlo sin su consentimiento. ¿Vale?
Por tanto, teníamos consentimiento, ahora tenemos 6 iguales, entre las que están en el consentimiento. Ha cambiado. Decíamos antes, nos tienen que firmar el consentimiento, tenemos que acreditarlo. Bueno, pero es que nos han abierto otras posibilidades, con lo cual una cosa ha compensado la otra, se ha actualizado un poco a los problemas que daba la anterior ley. Importantísimo esto. No podremos tener... En protección de datos hay 2 figuras principales. El responsable, yo soy la asociación, y mis asociados, yo soy el responsable de ellos, mis empleados, yo soy el responsable de ellos. Ahora, voy a encargar a una gestoría que me haga las nóminas. Le hago un encargado, porque le encargo una cosa, ¿vale? Y le tengo que ceder datos para ese encargo. Pues entre responsable y encargado no podrá haber relación alguna si el responsable no se asegura que el encargado cumple también la normativa. No tiene sentido que nosotros hagamos un esfuerzo de seguridad y de cumplimiento y nuestros proveedores pierdan ese esfuerzo, se les vayan los datos, ¿vale? Entonces, antes también existía, y antes decían, bueno, firmes un contrato entre las partes en el cual las 2 partes se mientan y los 2 digan que cumplen, pero hace de cortafuego. Esto me ha cumplido, yo qué sé, yo en su casa no me meto. Y sin embargo ahora dicen, en ese ánimo compliance, tendrá usted que hacer esfuerzos añadidos en comprobar que eso es así. ¿Cuáles son los esfuerzos añadidos? No nos lo han dicho, pero habrá que acreditar esfuerzos añadidos, ¿vale? No sé cuáles serán, nosotros hacemos algunas comprobaciones, les preguntamos. Esfuerzos, si no cumplen normativa, no podremos seguir trabajando con esos proveedores con los que tengamos intercambio de datos. Por supuesto, si es que nos suministran gasoil para calefacción, no tiene nada que ver. Pero en cuanto cambiemos datos, necesario, ¿vale? Eso es novedad. Los datos que antes llamábamos de nivel alto, antes los datos se clasificaban en básicos, identificativos, bancos, un poco matrículas de un coche, medios, en cuanto ya entraba algún tema de sanción administrativa, etcétera, y nivel alto, los vuestros, los de salud. Ahora, lo que no son básicos se llaman sensibles, especialmente protegidos, ¿vale? En el fondo, tienen el mismo tratamiento que los altos de antes. Yo no sé si esta presentación, yo para que no toméis notas, se la hacéis llegar a los asistentes o no, bueno, yo lo voy a poner a disposición, pues, ¿vale? Os lo digo por si necesitáis. Si hay alguien que está interesado, que esta después la mínima pida. presentación yo la dejo a vuestra disposición. Vale. Vale. Especialmente protegidos varían un poquito. Tenemos los que eran antes que los tenemos aquí, es decir, ideología, religión, afiliación sindical, creencia, salud, origen racial y vida sexual, y añaden 2 más. La biometría, que si os fijáis, hoy en día la biometría, hay máquinas y estamos empezando que son capaces de identificarnos por nuestra cara, por supuesto, por nuestra forma de andar o por nuestra voz. Cuando nosotros salimos por un aeropuerto y vemos a estos señores con un aparato aquí, lo que están es dejándose llevar porque esa cámara nos está identificando y está diciendo cuál de nosotros nos tiene que detener, ¿vale? Eso es lo que hace esa máquina. Y por tanto, cuando vamos a un aeropuerto, lo habéis visto, te pones delante de una cámara y te sacan, ¿vale? En las calles está llena de cámaras que saben que estás tú ahí, ¿vale? Entonces la biometría ha aparecido al legislador que es una invasión de la intimidad suficiente para tratarlo como un dato de nivel alto o sensible, ¿vale? No me imagino, todavía no lo han interpretado, qué pasará con esas entradas que se hacen con un dedo. Yo creo que tenderán a desaparecer. Como miedo, lo pongo como curiosidad por aquello de hacia dónde vamos, tenemos una aplicación desarrollada por unos rusos, aquí no se ha publicado en España, esto está traducido, en el cual son capaces con un algoritmo de tratar 1 billón de fotos en un segundo. ¿Qué hacen? Que si yo tengo ese y hago así con mi móvil, me identifica a todos vosotros comparando vuestras imágenes con las de Facebook o con las de redes sociales. Por tanto, 70% de acierto, todavía este software es gratuito y te lo bajas gratis. Por tanto, fijaros hasta dónde podemos llegar con la biometría y cuáles son los riesgos o las amenazas que tiene la biometría y por eso se han tratado, ¿vale? Segundo, incorporación en los datos de nivel sensible, que no existía en el año 95 porque se hace una declaración internacional sobre datos genéticos en 2003 y por tanto no podía existir. Bueno, se incluye, todos sabemos que con los datos genéticos nos identifican perfectamente a nosotros, por tanto también se incluye como dato sensible. Refuerzo la transparencia. La transparencia se refiere a esa información que nosotros de forma unilateral estamos dando a cualquier usuario de nuestra asociación, de nuestra web, le estamos diciendo cosas. Antes decíamos un rollo así que nadie leía, ahora además de ese rollo le damos un rollo más. Tenemos que aumentar, ¿vale? Tanto rollo damos que la agencia dice, mejor que lo hagáis en un recuadro, ¿vale? Para que esto se aclare. Entonces hay que dar mucha más información de la que dábamos antes, ¿vale? Novedad también. Los derechos que antes teníamos, los famosos derechos ARCO, que yo creo que todo el mundo hemos oído, acceso, rectificación, oposición, cancelación, accesos que podemos saber
cualquiera puede preguntaros, aunque no le conozcáis de nada, qué datos manejáis de él. Rectificación es que si esos datos no están actualizados y hay que modificarlos, os pidan la modificación y tengáis que hacerlo. Oposiciones que se opongan a ese tratamiento en tanto en cuanto ese usuario piense que hay algún motivo por el cual exista ese motivo de oposición, en lo que se resuelva y no se podrán tratar. Y cancelaciones cuando ya no son necesarios, pueden pedir que se borre, ¿vale? Eso ya existía. Y además de los que existían, nos añaden 3 más. El de portabilidad significa que todos tenemos derecho a que si tenemos un historial en algún lado y es posible coger ese historial y trasladarlo a otro sitio equivalente. Ejemplo, estoy en Sanitas, me quiero cambiar a Sisa, me pueden dar un pendrive con mi historial y me lo llevo al otro lado. Tenemos derecho a hacerlo siempre y cuando el tratamiento lo permita, ¿vale? Exacto. No nos haga un esfuerzo extraordinario, sino que mecánicamente sea posible hacerlo. Derecho al olvido, que hemos oído hablar todos de ello. En el fondo, derecho al olvido es una cancelación y una oposición unidas en una. Es un derecho no a que desaparezca nuestra información de Google porque un día tuvimos una mala noche y aparecimos en un periódico haciendo vete a saber qué, sino a que desaparezca la indexación, es decir, que no sea fácil localizarnos. Simplemente ese es el derecho al olvido, porque Google siempre se defendía diciendo nosotros no damos información, nosotros somos un buscador y por tanto lo que hacemos es llevar a la gente a donde está la noticia y si usted quiere que se olvide, que lo quiten del país. Pero el país decía, no, esto está publicado. Entonces lo que han buscado como derecho al olvido es que esa indexación no nos lleve fácilmente a obtener esa información, ¿vale? Si supiéramos que esa información estaba, la podremos buscar y la podremos seguir encontrando. Y por último, el derecho de limitación del tratamiento. Limitación del tratamiento que puede ser positivo o negativo, es decir, podemos decirle al encargado o al responsable que paralice el tratamiento de los datos en tanto en cuanto creemos que se está lesionando un derecho nuestro y en tanto en cuanto eso se resuelve, no se trate más. O al revés, podemos decir, oiga, no borre usted mis datos porque le he denunciado a la agencia y quiero que usted los mantenga para que haya pruebas, para que la agencia... Porque ¿qué ocurre? Que cuando llegaba la agencia desaparecía todo, ¿vale? El otro día yo ejercí un derecho de oposición y me dice, mala suerte, es que usted ha dicho de cancelación y después de limitación del tratamiento. Y nosotros lo hemos borrado y luego hemos leído lo siguiente. Y digo, hombre, qué mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y por qué me está llamando? Bueno, vale. O sea, la gente intenta un poco defenderse como puede. Protección de datos desde el diseño y seguridad por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una situación en la cual antes del tratamiento de cualquier dato tenemos que interiorizar cuál es el diseño de ese tratamiento, cuáles son los riesgos inherentes a ese tratamiento y seguridad por defecto, poner medidas antes de empezar el tratamiento, ¿vale? Esto se repite muchísimas veces en el reglamento, desde el diseño y por defecto. ¿Qué nos implica? Que no tenemos escapatoria. No, joder, es que fíjate, estamos manejando esto y luego nos dimos cuenta de que había este riesgo. No, lo tenías que haber tenido en cuenta antes, ¿vale? Registro de actividad. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis, anteriormente las obligaciones un poco principales que teníamos eran, nos inscribimos unos ficheros en la agencia, que nos mandan una cartita diciendo que estamos tratando esos datos porque se lo hemos dicho, artículo 14, y además lo publican y cualquiera puede saber que nosotros en nuestra asociación tratamos estos datos, y además hacemos un documento de seguridad que alguien venía, nos lo redactaba y nos lo dejaba en una carpeta, lo poníamos en un sitio y no lo volvíamos a abrir, ¿vale? Eso era un poco el cumplimiento de la normativa anterior. Ahora nos dicen, no, registro de actividad, hemos pasado de la foto fija al tacómetro. No, dígame usted qué va haciendo, déjele usted todo registrado, que cuando venga la agencia a inspeccionar podremos ver cuál es su compromiso con el cumplimiento de la ley, ¿vale? Desaparece inscripción de ficheros, desaparece el documento de seguridad como tal. Digo documento de seguridad como tal porque aquel documento era la foto fija de la empresa, cada 3 meses se verificaba, en teoría, se cambiaba lo que había que cambiar, siempre se cambiaba cuando llamaba a la agencia, se cambiaba lo que había que cambiar y era el momento en el que la agencia veía la foto de ese momento. Aquí dice, no, vaya usted escribiendo lo que vaya haciendo, que yo ya veré si usted hace lo que debe hacer, ¿vale? Con lo cual, más compromiso de cumplimiento en ese compliance o en ese seguimiento que nos van a hacer. Registro de actividad, ¿qué datos tenemos que considerar en ese registro de actividad? Pues la base jurídica del tratamiento, es decir, en base a qué de esos 6 motivos que hemos dicho antes, nosotros tratamos ese dato, si estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de pacientes, estamos hablando de empleados, estamos hablando de videovigilancia, de cualquiera de ellos, por cada uno, todas estas cosas, la base jurídica podrá variar de una cosa a otra. Los fines de ese tratamiento, ¿para qué usamos la videovigilancia? No, para seguridad. ¿Para qué usamos los asociados? No, para facturarles. Los pacientes, bueno, para hacer un seguimiento de salud, ¿vale? Cada uno lo suyo. Colectivo de afectados, pues estos son transeúntes que pasan, estos son visitantes, estos son categoría de datos y
tenemos solo el nombre, si tenemos apellidos, tenemos dato de salud, tenemos lo que tengamos. Transferencias internacionales, si pensamos que vamos a transferir internacionalmente los datos hacia algún lugar, aunque sea solo tener un hospedaje o un servidor en Estados Unidos. Plazo de supresión, importante que se incorpora, cuánto tiempo voy a tener esos datos, obligatorio, pasado el tiempo, siempre el mínimo necesario, borrarlo, que se lo digan a los de las tarjetas Black, que 12 años después aparecieron todos los gastos y dónde han acabado. Medidas de seguridad que hemos aplicado, con lo cual tendremos que describir en cada uno de esos casos qué medidas de seguridad estamos aplicando, y la entidad responsable, que seremos nosotros, o si es un tercero porque nosotros tratamos los datos de un tercero, los responsables serán otros. ¿Vale? Este es el registro de actividad y esto sustituye aquellos ficheros o, digamos, redistribuye un poco la obligación de aquellos ficheros. Importantísimo, por donde tendremos sí o sí que vernos las caras con la agencia tarde o temprano. Tenemos que comunicar las brechas de seguridad. Cuando seamos conscientes de que hemos perdido datos, cuando seamos conscientes de que hemos tenido un acceso no autorizado a los datos, cuando seamos conscientes de una quiebra en general de la seguridad de los datos, tenemos 3 días para ir a la agencia a contárselo. Desde que nos hemos enterado. Y la agencia dice, bueno, y si no me he enterado, desde que te tenías que haber enterado. ¿Vale? Porque el sábado no te has enterado porque estabas de fiesta. El lunes te tenías que haber enterado. Por tanto, 3 días es que no nos dan bastante tiempo para nada. 3 días vamos a la agencia, le contamos lo que sepamos hasta ese momento. Mire, oiga, me ha entrado un virus, me han roto la puerta, se han llevado un ordenador, no tenía clave. Creemos que han accedido a los datos. Y a consecuencia la agencia abre una inspección. Y por tanto la agencia va a valorar cuál es el trabajo, cuál es el registro de actividad, cuáles son las medidas de seguridad que hemos puesto, si estamos cumpliendo o no, porque nos pueden sancionar a consecuencia de... Por tanto, antes teníamos la única posibilidad de vernos las caras con la agencia es que alguien nos denunciara, porque de oficio prácticamente iba a muy pocos sitios, gente problemática de recobros de deudas, telefónicas, algún hospital, y ahora, el otro día salió una estadística de las empresas, decían que en los últimos 5 años el 80 y tantos % han perdido información. Por tanto, tarde o temprano, eso lo digo a todo el mundo, ¿qué posibilidades tenemos de no vernos las caras con la agencia, de no perder información? Ninguna, tarde o temprano perderemos información. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo bastante para que cuando lleguemos allí crean que somos diligentes en el cumplimiento de la ley, que no hemos podido evitar la pérdida de información. Y así lo tendremos que hacer. Por tanto, ya no es una opción no cumplir la ley en base a todas estas cosas y en particular en esta. ¿Vale? Tendremos que hacer una especie de circuito de toma de decisión. Primero, las medidas de seguridad, cifrados, plan de actuación. Cuando nos ha ocurrido algo, análisis del incidente, evaluación del riesgo y una decisión final. ¿Vamos a la agencia o no vamos a la agencia? Porque además de ir a la agencia, en función de cómo hayamos perdido los datos, tenemos que informar a todos aquellos que se los hemos perdido, que le hemos perdido los datos. ¿Vale? Eso va en función del tipo de datos que hemos perdido y las consecuencias que pudieran tener para esas personas. Por supuesto, si somos encargados de tratamiento de un responsable, una de las cosas que tenemos que hacer es decirle al señorito, oye, te hemos perdido los datos. Soy el gestor de tus nóminas y que, oye, que sepas que el otro lleva un pendrive, no sé qué pasó, que me fui de copas, qué tal, que el pendrive no lo tengo. Y no llevaba clave y por tanto que tienes todas las nóminas de tus empleados, vete a saber dónde porque no lo sé. ¿Vale? Con lo cual, fijaros el compromiso también reputacional que supone la falta de seguridad, que es hacia donde vamos en el cumplimiento. ¿Vale? Medidas de seguridad, el punto 1, pues son el política de seguridad, llegar a cumplir ISOs o tener medidas organizativas, técnicas u organizativas, ¿vale? De 2 tipos. El cifrado de datos para que ese pendrive que va con una clave, aunque lo encuentre alguien, no hayas perdido datos porque no lo puede entender. ¿Vale? Plan de actuación es establecer un protocolo de actuación cuando eso ocurra, que normalmente suele ser gritar, ¡ah! Se ha perdido, ¿vale? Me ha entrado un ransomware de esos que cifran, ¡ah! Nos hemos vuelto todos locos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Y tiempo de respuesta. Y decisión final es, bueno, rango bajo, yo creo que no ha trascendido esa pérdida de información a de verdad un problema real, por tanto no lo voy a tener en consideración porque el pendrive va cifrado, el ordenador portátil no puede entrar nadie que no tenga unos altos conocimientos para entrar. Nivel alto, notificamos en la agencia, riesgo muy alto también a los afectados. Y por supuesto siempre que somos responsables, digo siempre que seamos encargados al responsable. Evaluación del riesgo, tomar medidas, ¿vale? Análisis del incidente, alcance, número, todo eso por escrito, siempre todo por escrito, ¿vale? Fijaros en qué situación estamos, tarde o temprano estaremos en esta situación todos, ¿vale? Otra novedad, evaluación de impacto en protección de datos. Ver una cosa, en el fondo esta normativa no deja de ser
conocéis la prevención de riesgos laborales. Pues esto es la prevención de pérdida de datos. Evaluamos un riesgo, si el riesgo nos da alto tomamos unas medidas, si nos da una cosa moderada asumimos el riesgo, lo desviamos, si nos da muy bajo el riesgo lo despreciamos, ¿vale? En el fondo es un análisis de seguridad. ¿Qué es la evaluación de impacto? Pues cuando ese análisis de seguridad que hacemos, que cruzamos datos como probabilidad, incidencia, y vemos que una cosa que es probable medio, pero una incidencia alta nos va a dar una nota alta, pues tomamos medidas. Si después de tomar medidas volvemos a hacer análisis de riesgo y nos vuelve a dar alto, estamos en un problema de que tenemos que plantearnos qué pasa con eso. El qué pasa con eso se llama evaluación de impacto en protección de datos, que es que profundizamos en el tratamiento específico que no somos capaces de bajar el riesgo con las medidas habituales. ¿Por qué? Porque somos una empresa que nos dedicamos a vender armamento y tenemos destacados en medio de Siria a personal nuestro. ¿Cómo somos capaces? Imposible, no somos capaces, porque por más medidas que tomemos, no somos capaces de bajar el riesgo. Nos dicen, pues consulte usted en la agencia a ver si puede seguir usted tratando los datos o no. Nos tenemos que ir a la agencia y decir, oiga, mire, tenemos a esta gente en Siria, ¿qué hacemos? Bueno, pues siga usted o no los trate más, no haga esa actividad, Claro. ¿vale? Porque la agencia en el fondo va a tomar una decisión objetiva sobre nosotros. Otra novedad, la reclamación de daños por particulares. Antes, ¿qué ocurría cuando alguna persona se veía afectada por nuestro mal funcionamiento en protección de datos? Pues iba a la agencia muy cabreado, nos denunciaba, la agencia nos sancionaba, la agencia se metía el dinero en el bolsillo y el afectado se quedaba a verlas venir porque no tenía beneficio ninguno, simplemente quizás esa venganza que había hecho contra ti. Ahora se ha abierto una posibilidad, que es que antes de ir a la agencia se establezca una mediación donde el afectado nos pueda convencer de qué daño ha sido o ha hecho ese mal tratamiento de datos que hemos hecho y podamos compensarle de alguna forma que no llegue a la agencia. ¿Vale? En sitios donde existe el delegado de protección de datos, se hace a través del delegado de protección de datos, en sitios donde no, lo puede hacer directamente la entidad. ¿Vale? Pero existe esa posibilidad. Negocio, ya están surgiendo los que negocian esas intermediaciones en base a fíjate qué daño me has hecho. ¿Vale? Códigos de conducta, importante para nosotros esto. Antes se llamaban códigos tipo. Códigos tipo es agrupaciones de entidades parecidas que establecen unas medidas, unos procedimientos que pueden ser válidos para su día a día, que son a lo mejor inferiores o más cómodos que la exigencia legal y que además la agencia nos lo permite. Y por tanto lo que antes era código tipo hoy le llaman código de conducta y además lo fomentan. Tiene un procedimiento y de alguna forma esto es importante para nosotros. Transferencias internacionales. Transferencia internacional consideramos aquellos datos que tengamos que sacar a cualquier lugar, siempre fuera de la Unión Europea y que además la Unión Europea no reconozca como país con garantías suficientes o equivalentes a la Unión Europea, que son casi todos. Me parece que se reconocen 6 u 8, Argentina, Suiza, pocos más. Eso lo revisan cada 4 años, con lo cual se van incorporando o no incorporando. En las transferencias internacionales hay un protocolo. Si sacamos datos a países que no están reconocidos o no son la Unión Europea, si es la Unión Europea o esos países no hay consideración de transferencia internacional. Pero si no, tenemos nuestro procedimiento que tenemos que seguir y normas internas o bases para poder hacer ese transferencia internacional. Ventanilla única, esto es un poco ya procedimiento interno, ventanilla única entre todas las agencias para que cualquier afectado de cualquier país, pues ante una entidad que estuviera en distintos países, pues se coordinen ellas para que el afectado al final con quien se ve es con su agencia de protección de datos y aunque esa entidad o la central de esa entidad esté en otro país, no te mande como me pasaba a mí una vez un caso que tuvimos, no, esto viene de Alemania, llámeles allí. No, yo alemán no hablo. Con lo cual ahora esto ya lo han establecido y lo han coordinado. ¿Vale? Se crea un comité europeo de protección de datos, lo que antes se llamaba el Grupo de Trabajo Artículo 29, que son todas las agencias de protección de datos europeas y un par de ellas invitadas, que pues, resuelven dudas, resuelven encontronazos entre ellos, asesoran a los gobiernos sobre las demás leyes, etcétera, para que funcione el tema de protección de datos. Y lo que todos habremos oído, la revisión del régimen sancionador. Y todo el mundo dice, ¿me pueden poner una multa de 20 millones de euros? Mentira. ¿Vale? Llegan a 20 millones de euros la máxima o el 4% de la facturación integrada consolidada mundial, pero es que eso lo han hecho para las grandes corporaciones multinacionales. Porque antes cuando le decían a Facebook, baje usted la edad de 13 años de consentimiento, que es la de Estados Unidos, a 14, que es la de España. Mandaban el talón. Es que no mandaban ni a una persona a escuchar a la agencia. Entonces, 300.000 euros, 200.000 euros para ellos les suponía mucho menos que
mover esas estructuras que ellos tenían dentro. Por tanto, ese 4%, esos 20 millones, no son para nosotros. La agencia, aunque parezca que son muy sancionadores, no son tan sancionadores. Yo soy un defensor de la agencia. La agencia son bastante de ayudar, siempre y cuando vayamos con algo. Lo que no podemos aparecer en la agencia, oiga, mire usted lo que me ha pasado, pero usted hace algo, no, yo, ¿qué voy a hacer? Pues entonces te van a sancionar porque estarían prevaricando. Pero siempre y cuando hayamos hecho nuestras tareas, son de ayudar y de advertirnos, amonestarnos, apercibirnos, ¿vale? Y no sancionar. Sancionar no les queda más remedio si no hemos hecho nada. Por tanto, siempre el consejo es, hagamos algo, lo que hagamos, que sea medio suficiente o aplicable, ¿vale? La agencia no nos sancionará. Tiene fama de que, como se llama como la agencia tributaria, parece que están siempre sancionando, pero no, ¿vale? Por último, de los últimos, nombramiento del delegado de protección de datos. Surge, ya venía de 2001, de las entidades que eran propias de la Unión Europea tenían ya delegado de protección de datos, y ante el éxito de esa figura surge para determinadas entidades la necesidad de nombrar delegado de protección de datos. Todos habremos oído hablar del delegado de protección de datos. Bien, ¿el delegado de protección de datos qué es? Es una persona independiente, independiente. Le pagamos, la empresa o la entidad que tenga que tener delegado de protección de datos, pero no trabaja para nosotros. Trabaja para el cumplimiento de la ley. Es una especie de auditor de cuentas, pues delegado en protección de datos. Es una figura rara en España, no estamos acostumbrados, creo que será la primera de otras, ya hablan de la de medio ambiente y hablan otra fiscal, ¿vale? Para las entidades que tengan que tenerla, y por tanto es una figura para nosotros novedosa. Se llama DPO, se llama DPD en español, se llama de distintas maneras. En todo caso, un profesional independiente que se debe nombrar en base a su conocimiento de la ley y su experiencia. No se puede nombrar a cualquiera, ¿vale? No puede ser compatible nombrar también al dueño de la empresa, que además es delegado de protección de datos, ¿vale? Hay cierto funcionamiento interno del delegado de protección de datos que quizás no venga al caso hoy, ¿vale? Pero hay. ¿Quién está obligado a nombrar delegado de protección de datos? Y nos vamos al reglamento, ¿vale? Porque lo que quiero llegar es a que vosotros sepáis y deduzcáis si tenéis o no que nombrar un delegado de protección de datos. ¿Qué nos dice el reglamento con esa media lengua que tiene el reglamento que no hay quien lo entienda? Porque este reglamento en el fondo lo han escrito los ingleses. Los ingleses han escrito esto y se han marchado, ¿eh? Y nos han dejado esto que cualquiera lo entiende, ¿vale? Dice, cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad o organismo público. Clarísimo, ahí no hay duda de que todas las entidades públicas, exceptuando los tribunales y cualquiera que haga funciones como la policía judicial en nombre de los tribunales, todos los demás, todos. Cuando las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que en razón de su naturaleza, alcance y o fines requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. Y ahí lo has dejado. Y ahora dirá, ¿y estos cuáles incluye? ¿Vale? Ahora nos metemos con ese, porque el tercero es un poco más fácil. Cuando las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos, nivel alto, los vuestros, ¿vale? Con arreglo al artículo 9, que las describe esas que hemos dicho antes, o los datos relativos a condenas o infracciones penales que se refiere al artículo 10. Por tanto, este le tenemos bastante claro siempre y cuando entendamos que es gran escala. Y entonces han tenido que interpretar el grupo de trabajo artículo 29, que después se transformó en el comité, que era gran escala. Y han dicho gran escala. Pues gran escala se puede decir por número, que sean muchos. ¿Vale? Sí, lo dicen. La agencia parece que ha publicado que muchos son 10.000 en adelante. ¿Vale? 10.000 años en adelante parece que son muchos. Por tanto, ya consideramos que 10.001 es gran escala. ¿Pero qué pasa si no son 10.001? Pues dicen, no, pero vale, en un pueblo de 5.000 habitantes tratar 3.000 también es gran escala. Parece lógico. Pues oye, dentro de ese colectivo, pues estás tratando la mayoría. Por tanto, también es gran escala. Y así nos lo dicen. En el caso vuestro, dentro de mi enfermedad, estoy tratando a la gran mayoría de los enfermos, podría ser gran escala según este caso, ¿vale? Entonces nos metemos en el 2 y decimos, nuestra actividad principal supone una observación habitual y sistemática, es decir, continua, sí, de interesados a gran escala, pues podría ser, pues entonces tenéis que nombrar delegado de protección de datos. ¿Que no supone eso? No tenéis que nombrar delegado de protección de datos. ¿Qué ocurre? Que mucha gente en este un poco falta de explicación está diciendo, yo creo que no, ¿vale? Y la gran mayoría está diciendo, yo creo que no.
Nos vamos al proyecto, pone anteproyecto en el dibujo, pero ya es proyecto de ley orgánica de protección de datos, ya está en el Congreso. Nos prometieron que se iba a aprobar ahora a finales de año, pero los que nos prometieron ya no están en el gobierno y hay otros. Y entonces ahora no sabemos si será primeros del año que viene, porque parece que lo último que habréis leído en prensa es que ya la Ley Orgánica de Protección de Datos se llama Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales de no sé qué, y van a incorporar no sé qué historia. Entonces no sabemos cuándo se aprobará, pero en ese proyecto, que es donde hemos trabajado con los grupos políticos que decía al principio y donde hemos puesto alguna de las enmiendas, y parece que esto no se discute, por tanto lo damos por medio bueno, dice, ¿quién tendrá que nombrar delegado de protección de datos? Dice, los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el 37.1, lo que hemos visto. Y dice, y en todo caso cuando se trate de las siguientes entidades. Y hacen de la A a la ñ todas. Me voy a la vuestra. A la que se puede parecer, bueno, esas son todas. Me voy a la que se puede parecer a la vuestra. Perdón. Dice, lo más parecido a lo vuestro, dice, la I. Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes con arreglo a lo dispuesto en la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Pues yo diría que el segundo párrafo estáis todos en el lío ese de tener que tener historias, pero no sois centros sanitarios legalmente obligados. Por tanto, yo diría que no, según lo que dice aquí. ¿Vale? Es cierto que tenéis nivel alto, ¿vale? Pero yo diría que aquí no nos incluye porque no somos un centro sanitario. ¿Vale? Yo os lo lanzo y en el fondo vosotros veis, pero una de las cosas que sí tendréis que hacer es hacer una reunión interna y decir, en base a esto, esto y esto, hemos decidido que no, o hemos decidido que sí, porque eso sí que... Dime. Por ejemplo, en algunas entidades tampoco tenemos historias clínicas. Menos todavía. Vamos a dar las preguntas para después. Pero ¿sabes asociado a una enfermedad aunque no tengas historias clínicas? Sí sabes que es relacionado con una enfermedad. Vale, con lo cual tienes datos de salud, pero no estás en este párrafo ni en el principio ni en el final. Vale, yo diría que como dice muy claro que son centros sanitarios legalmente, porque claro, si nos vamos a lo que dice esa ley, te dice ámbito de aplicación. La presente ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como los centros y servicios sanitarios públicos y privados en materia de autonomía del paciente de información y documentación clínica. Este sí nos incluye, pero claro, esta es la ley del paciente. Pero es que dentro de la ley del paciente, estos nos están diciendo solo los centros sanitarios. De esos, solo los centros sanitarios. Por tanto, yo entendería que no. ¿Vale? Yo entendería que no. Yo entendería, ¿eh? Después no vengáis a por mí. ¿eh? Sí. Bien. Vamos a ver qué significa cumplimiento, ¿vale? Y pongo este adhesivo porque, de verdad, llevamos muchos años en el mercado y hemos visto muchas camisetas con el cinturón, ¿vale? Hay mucha gente que ha inscrito ficheros y ha hecho el gestor esto. ¿Vale? Entonces, para los que no me pueden ver, es una fotografía donde hay una persona en su coche que parece que lleva el cinturón, pero es una camiseta con una raya que parece el cinturón de seguridad, ¿vale? Entonces, por eso digo cumplimiento versus cumplo y miento, ¿vale? Yo os voy a contar lo que es cumplimiento, ¿vale? Y ya veréis como poco a poco veréis tantas cosas que van a decir camiseta, ¿vale? Entonces, hay dos cosas que son, en vuestro caso, indudables. Primero, que FEDER sí tiene que tener delegado de protección de datos porque tiene un grandísimo listado y, por tanto, será más de 10.000 y además es un gran porcentaje de la población afectada, etcétera, etcétera. Por tanto, eso está clarísimo que FEDER sí tiene que tener delegado. Aunque no sea centro sanitario. Y segundo, que sea como sea, que consideremos que tengamos que tener delegado o no de protección de datos, sí estamos en nivel alto de tratamiento de datos. No sé quién me preguntaba. ¿Es de la población afectada, no de la población en general? No, de la población afectada. Por eso decía, un pueblo de 5.000, 3.000 es gran escala. Un colegio, el otro día me llama, colegio de topógrafos. ¿Cuántos sois? 5.000. Pero es que somos todos los topógrafos. Pues sois. ¿Vale? Y son 5.000 en España, pero son. Si me permitís solamente, por una cuestión de orden. Si decidimos apuntaros las preguntas y las hacemos al final, ¿sabes? Yo ya voy muy rápido, ¿vale? Porque así no quiero pecar de antipático, pero es para que después, así os paso la palabra después a vosotros, vale, que sois las que lo tenéis. Bueno, ¿qué nos dice la ley que tenemos que hacer para estar dentro del cumplimiento? Es decir, que la agencia no nos pueda decir nada cuando nos veamos las caras con ellos y le digamos, hemos perdido tantos datos, pero mira todo lo que hacemos. Entonces dirán, bueno, si haces todo eso,
En cuanto al personal, dentro de nuestras asociaciones, funciones y obligaciones claramente definidas y documentadas. Es decir, que dentro de nuestra estructura tenemos que saber qué puede hacer cada uno y haberlo decidido en función de una política que tengamos escrita. Una difusión entre el personal de las normas que les afectan como consecuencia del incumplimiento de esta ley. Es decir, darles a conocer un poco esta ley y los motivos de su incumplimiento, que pasaría incluso a ser responsabilidad particular de cada uno. Responsable. De cara al responsable, tiene que haber uno o varios responsables en la organización. El responsable es una persona encargada dentro de la entidad de que esto se mantenga en funcionamiento. No tiene una responsabilidad, por mucho que diga la palabra, en cuanto a que la sanción le vaya a él. Es un trabajador más o es una persona encargada o responsable por cuenta de la entidad. Por tanto, responsable siempre es la entidad, ¿vale? Final. Encargado de coordinar y controlar las medidas del documento que se genere. No supone delegación de responsabilidad, ¿vale? Lo dejamos claro. Incidencias. Cuando tengamos incidencias tenemos que tener un registro del tipo de incidencia, momento en que se ha producido esa incidencia, persona que la notifica, persona que se comunica a efectos derivados. Registrar la realización de procedimientos de recuperación de los datos, persona que lo ejecuta, datos restaurados y grabados manualmente. Autorización por escrito del responsable del fichero para su recuperación. Fijaros, documentación, 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 porque estamos en el nivel más alto de tratamiento. En cuanto a la identificación y autenticación de las personas que acceden a los datos, relación actualizada de usuarios y accesos, procedimientos de identificación y autenticación, criterios de acceso, tenemos que establecer procedimientos de asignación y gestión de contraseñas y periodicidad en la que se cambian esas contraseñas, almacenamiento ininteligible o no almacenamiento de estos sistemas que hay que cuando alguien se va, matas la contraseña con una nueva, pero no la conoces inicialmente. Se establecerá un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo usuario y la verificación de que está autorizado. Y el límite de intentos reiterados de errores de intento de acceso. Además, cada usuario accederá únicamente a los datos, lógico, que tengan interés o recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones y no a otros. Mecanismos que eviten el acceso a datos y recursos con derechos distintos a los autorizados. Concesión de permisos de acceso solo al personal autorizado, es decir, lo mismo en 3 frases, ¿vale? Registrar usuario, hora, fichero, tipo de acceso y registro accedido, es decir, trazabilidad de todos los procedimientos. Control del responsable de seguridad, un informe mensual del responsable. Conservación de 2 años de todo esto, ahora ya con esta normativa incluso de continuo, ¿vale? Gestión de soportes, identificar el tipo de información que contienen los soportes. Los soportes son discos duros, CDs, servidores, pendrive, cualquiera de los soportes. Almacenamiento con acceso restringido, claves en todo para que nadie pueda acceder sin permisos. Salida de soportes autorizada por el responsable, es decir, que si sale de la asociación un pendrive, tenga que estar autorizado. Registro de entrada y salida, se apunta cuando se sale, cuando se entra y se firma. Medidas para impedir la recuperación posterior de la información de un soporte que vaya a ser desechado. Es decir, que cuando destruyamos un disco duro, por ejemplo, pues lo tenemos que o llevar a una empresa a picar, que es más caro, o sobreescribir no sé cuántas veces, o el sistema del PP, que es además de eso darle con un martillo, ¿vale? Pero en todo caso, que no sea recuperable, ¿vale? Medidas que impidan la recuperación indebida de la información almacenada de un soporte que vaya a salir como consecuencia de operaciones de mantenimiento. Me llevo el ordenador a reparar no sé qué, eso tiene que tener su imposibilidad de que nadie acceda. Y cifrado de datos, todos los datos cifrados. Copias de respaldo, de seguridad. Verificar la definición y aplicación de los procedimientos de copia de recuperación, es decir, que tienen que estar escritos, lo hacemos tal, lo hacen tal persona, se guarda en tal sitio. Garantizar la reconstrucción de los datos en el estado en que se encontraban, es decir, probar alguna vez a ver si lo que hemos hecho en copia de seguridad nos vale para restaurar. Copia de respaldo al menos semanal. Copia de respaldo de procedimientos de recuperación en lugar diferente al que se encuentran los equipos. Le pasó al Ayuntamiento de León que se le quemó la planta de los ordenadores y justo en esa planta también hacían las copias de seguridad. Se quedaron sin datos, ¿vale? Que no nos ocurra eso como medida de seguridad mínima para la continuidad de nuestra actividad. Una copia de seguridad fuera de la oficina. Las oficinas se queman. Pasa mucho pocas veces, pero a veces pasa. Se lo digan a los de Windsor, la Torre Windsor. Gestión de soporte de pruebas. Solo se realizan si se asegura el nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado. La auditoría hay que hacer cada 2 años, hay que adecuar medidas y controles, puede ser interna o externa la auditoría. Deficiencias y propuestas correctoras, análisis del responsable de seguridad y adopción de medidas correctoras. Telecomunicaciones, todo cifrado, cuando mandemos las cosas por email o por cualquier otro lado, ¿vale?
Código de conducta, ¿os acordáis del código de conducta? Quizás todo esto para algún tamaño de alguna entidad sea demasiado y por tanto la ley nos permite y nos da esta herramienta que es el código de conducta, que es que entre un colectivo homologable, como puede ser el caso, se desarrollen políticas suficientes que garanticen la protección de los datos. Se pueden promover por grupos de empresa, que ahora se autoriza, tienen que ser vinculantes para todo aquel que se adscriba a ese código de conducta y nos lo aprueba la Agencia de Protección de Datos una vez desarrollado. Por tanto, yo os diría, creo que es la salida para nosotros, igual que estéis juntos para una cosa, estar juntos para otra. Me parece que las medidas que dan para nivel alto son tan exigentes que en asociaciones muy pequeñas no se pueden cumplir. Ese problema lo estamos viendo desde hace años. Y en el fondo, ¿qué hacemos? No cumplir y esperar que no nos pase nada. Pero es que ahora ya no depende de que nos denuncien, es que ahora tarde o temprano nos vamos a ver las caras con la agencia. Por tanto, yo mi recomendación, se lo hice a FEDER, es hagamos una oficina de protección de datos conjunta con un código de conducta que la agencia nos apruebe, que desarrollemos correctamente y que suponga lo menos necesario para cada uno, porque no es nuestra actividad final el tener un responsable que haga copias, que mensualmente emite un informe, que no es nuestra capacidad ni siquiera real por costes, etcétera. Entonces, eso está lanzado y me imagino que es un tema que se desarrollará, pero yo me parece la solución más viable para el cumplimiento de esta normativa, que es, como veis, muy exigente y dura. ¿Vale? Os traslado palabra, espero que os haya servido un poco, aunque muy rápido, de algo aclaratorio y conozcáis un poquito más lo que es este reglamento y lo más posible aplicado a vuestro caso. Y ahora sí que lo personalizamos en lo que queráis. Muy bien. Dime. Yo tengo dos preguntas. Dime, sí. Una, has comentado, ¿no?, cuando la asociación tiene un encargado, Levanta la voz y así se graba. Los que queráis, Se lo doy, perdón, está por una cuestión de orden, los que queráis intervenir y Así se levantando graba la mano en para la- pasar el micrófono de uno a otro yo se y lo tener paso, un sí. cierto orden. ¿de Vale, dos acuerdo? preguntitas. Una, has comentado cuando la asociación tiene un encargado, nosotros nos responsabilizamos de que ese encargado cumple con la ley, ¿no? Pero si en el supuesto que el encargado hace un mal uso de esos datos, ¿quién es el responsable? Si las instrucciones están bien dadas, contrato firmado y comprobado, es él. Vale, Te digo el encargado y un empleado también, ¿eh? vale, Lo vale. mismo. Y luego, en el supuesto que nosotros a nivel interno queramos registrar esto, ¿cómo y dónde se registra? ¿Con un régimen interno de la asociación hacemos una junta directiva, se acuerda un mínimo de esto que has comentado, por decir, bueno, por curarnos un poco en salud, ¿dónde y cómo se registra? Hay que documentarlo todo, por tanto, habrá que hacer un protocolo interno de cuál es el tratamiento de datos dentro de la organización, qué medidas de seguridad. ¿Te acuerdas el registro de actividad que te he dicho? Todo eso escribirlo por cada uno de los tipos de datos diferentes que se manejan. Pero Un trabajo queda complejísimo, sí. interno en la asociación. A disposición de la agencia, interno a disposición de la agencia, con lo cual Y- tenéis que tenerlo escrito. Por si la A agencia eso un me día os lo refiero. pide, sí. O sea, tiene que No estar, vale con que tú lo tengas en la cabeza. tiene que estar escrito, ¿no? Como un Escrito, documento. aprobado y en funcionamiento, has visto que hay cosas mensuales, Sí. aprobado y a disposición de la agencia para cuando lo pida. Vale, ¿y un socio te puede pedir esa documentación? Porque estás tratando... Un socio puede pedir la documentación, que no quita que tú le hagas firmar al socio qué límites de uso tiene. Tú puedes restringir ese... Ojo, un socio del comité o un asociado, un asociado. lo que decidáis. Yo creo que la información sensible no se debe extender. Ahora, Y entonces, información entonces de queda la cada cuánto se información hace copia de de seguridad, él, ¿por qué no? de él, Quiero no saber de si la otro asociación está asociado. cumpliendo. Dime qué criterios habéis mantenido. Pues no Pero tengo no inconveniente en la transparencia que tengo de decirte. A la transparencia. Se lo puedes decir, pero bueno, eso O sea, no un nos dice mínimo- nada la ley. Vale. No nos dice nada Gracias. la ley. Profesor Badiola, una pregunta que le hago, que además yo creo que es un tema que nos puede interesar a todos por el tema sanitario. Usted ha hablado de datos especialmente protegidos, de datos, se llaman ahora datos sensibles, que son, entre otros, los que se refieren efectivamente a nuestro derecho Al más día a día, esencial, sí. que es la sanidad, efectivamente. Después también ha hablado del proyecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en el apartado I, donde viene efectivamente, específicamente centro sanitario. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros en nuestra comunidad autónoma tenemos un programa médico, se llama Programa JARA, donde ese programa es muy útil, es muy útil, pero es un programa que manejan tanto especialistas de hospitales como de atención primaria, médicos especialistas y médicos de atención primaria. Yo soy un enfermo, voy a un hospital, aquejado de una enfermedad, se me ingresa por urgencia, inmediatamente mis datos entran ahí con, efectivamente,
mi historia clínica y con la enfermedad que yo tengo. Esa información que es sensible, por lo menos yo la considero sensible, puede acceder a ella cualquier médico de atención primaria, incluso cualquier enfermero de cualquier centro de salud de la comunidad autónoma. Ellos dicen efectivamente, porque si tú vas al hospital de Mérida y después resulta que tienes que ir a tu centro de salud, imaginaros de un pueblo que depende de ese hospital, el médico accede a tu historia y efectivamente a través de ella, lógicamente, puede hacerse un seguimiento y tal. Pero mejor yo quiero proteger mi intimidad, porque a lo mejor tengo una enfermedad que no, que imagínate, me parece vergonzante o la enfermedad de mi hijo. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros efectivamente podemos luchar en ese campo? ¿O estamos desprotegidos? Artículo 1 de la ley, no puedes. Tus datos no dependen de que tú quieras. Hemos visto 6 motivos por los cuales se pueden tratar los datos sin tu permiso. Uno de ellos es un cumplimiento legal, podría ser el tema médico. La sanidad pública tiene derecho, por el bien de la salud pública en general, a tratar esos datos. Si quieres, en misión pública también, no puedes. No puedes limitar, como no puedes ir a Hacienda a decir, oiga, no traduzca usted mis datos nunca más. Te va a decir Hacienda, hombre, si pongas en la cola. Vale. O sea que no, es que ese es el artículo 1 y por eso digo, el artículo 1, ¿nos creemos que somos dueños de nuestros datos? No. Los datos están autorizados a su tratamiento. Ahora, ¿que tienen responsabilidad los médicos? Sí. ¿Que tienen responsabilidad la administración pública de referencia? También. ¿Que lo hacen? Pues mejor o peor, ¿vale? Porque en el fondo hay una cosa que es parte de una de las enmiendas, es que las entidades públicas no se sancionan. ¿Por qué? Porque han creído que sancionando a una entidad pública están sancionando al ciudadano. Y sin embargo la petición es que si no sancionan, aunque sea al ciudadano, pero que en el fondo es la administración pública la que lo tiene que retirar para una sanción, no van a hacer caso, como vienen sin hacer caso. Decimos, todas las entidades públicas tienen necesidad de nombrar un delegado de protección de datos. Y al día siguiente, 25 de mayo de 2018, después de 2 años, dice, oye, ¿qué hacemos si no tenemos gente de esa? ¿Y qué llevan haciendo 18 años de protección de datos? No tenemos nadie que sepa de protección de datos en la administración. ¿Y qué llevan ustedes haciendo estos 18 años? No estaba funcionando, ¿vale? Pero a tu pregunta, lo siento, no. A esa señora me parece que tenía el turno ahora. Hola, buenas tardes. Mi duda es la siguiente. Nosotros como asociación tenemos un registro de asociados en los que aparece nombre, apellido, edad y dirección y una cuenta de correo electrónico en la que correo electrónico para comunicaciones y una cuenta bancaria para la cuota. Entonces, es posible que en un momento determinado nos hayan hecho alguna consulta médica, pues, como un apoyo o algo, pero nosotros realmente en nuestras bases de datos solo tenemos esos datos, los que he enumerado al principio. ¿Eso hasta qué punto de sensible es? 0, nivel básico. Nivel básico, ¿Vale? ¿verdad? Llamamos tratamiento de datos a cualquier cosa que podamos gestionar. Es decir, si a ti por teléfono te preguntan, oye, fíjate tal lo que tengo, ¿qué me recomiendas? Bueno, pues haz esto, pero no lo has guardado, Exacto. No has archivado, no tienes una posibilidad de tratamiento. La explicación que decían o la forma de distinguirlo era si de forma ordenada fácilmente podrías acceder a ello. Como eso no lo estáis tratando, tú tienes nivel básico, Claro, es que es datos identificativos. Claro, Ahora, por sistema si la no asociación guardamos. es de una enfermedad rara y para pertenecer en los estatutos necesitas ser o padecer esa enfermedad, entonces ya estarías añadiendo a un dato sensible, si no, no. ¿Vale? Así, ahí al fin. A lo que hemos comentado antes de la posibilidad de decidir a qué datos se tiene acceso o no en el caso de los médicos. Entiendo que solamente si es necesario el dato para tu tratamiento. Es decir, ellos no pueden, el dato que está en JARA, que es la historia clínica electrónica de Extremadura, no creo que lo puedan usar para hacer un ensayo clínico dentro del hospital sin el consentimiento del paciente, por ejemplo. Quiero decir que la proporcionalidad sigue, o sea, el principio de proporcionalidad sigue aplicando, independientemente de que, por supuesto, para tratarte necesiten el dato. Vale, ese aspecto ha sido muy discutido. ¿Por qué? Porque los laboratorios se han quejado mucho de que esta legislación tan exigente les limitaba las posibilidades de investigar. Entonces, la resolución a eso es que tienen que desindexar. Es decir,
no tienen que identificar al paciente. Pueden coger historias, darles un número aleatorio que sean imposibles ellos de identificar y con eso hacer prácticas de Big Data en el fondo o de estadísticos. Si no, sí tienen que pedir una autorización cuando van a tener datos del nombre e identificación del enfermo. Bueno, y cuando no es un laboratorio, yo creo que también, aunque se lo pseudonimos. Igual, laboratorios también, todos, no, todos en general, es el dato, no hablo de quién, ¿vale? Porque en este caso a lo mejor tenemos que siempre identificar el responsable de la sanidad pública, de la comunidad autónoma que sea, ¿vale? Ellos tienen sus limitaciones, los médicos podrán acceder a donde determinen que es necesario, porque hemos visto que solamente pueden acceder a lo necesario, pero dentro de eso se organizan ellos, ¿vale? ¿Alguien más? Sí. En relación a las páginas web que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Aparece, por ejemplo, nosotros hicimos una sesión de fotos en las que les pedimos una autorización, como eran menores, que el padre autoriza que el fin de esa fotografía es única y exclusivamente, por ejemplo, para que aparezca en la web. Nosotros, en la parte de abajo, hemos puesto como una nota clara, como una frase en la que no se puede hacer uso de esa fotografía sin el consentimiento de la asociación Síndrome 22q11. En el caso que nosotros viéramos que esa fotografía está utilizada en otra página, ¿cuál sería nuestro procedimiento a seguir? Porque nosotros somos responsables de esa foto, ¿no? Sí, primero, una aclaración, ¿vale? No os he dicho edades de menores porque está variando, ¿vale? Primero eran 14 años, el reglamento habla de 16, pero que los países podrán decir de 13 a 16 lo que quieran. España ha dicho 13, ahora parece que el nuevo gobierno dice 14. Por eso no hablamos, de momento es 14, que era lo que decía la anterior normativa y sigue siendo 14. Matización, tenemos que asegurarnos que quien nos da el permiso es el que tiene la patria potestad. Como no lo sabemos, por defecto padre y madre sería mejor que solo padre o madre. En este caso tuyo, ponerte en contacto con el responsable de esa página web y decir que lo quite. Y si no, denuncia a la agencia. Eso es muy ¿Vale? Y siempre tener posibilidad de acreditar que te dieron permiso, firmadito, Sí, y en cualquier momento te pueden decir que no, ¿vale? En caso de que no lo tengamos claro, no lo podamos acreditar, o no lo publicamos, o ponemos la cara tapada. No podemos hacer otra cosa, son menores y tienen un derecho. Si lo tenemos el permiso y la autorización, que te la pueden quitar en cualquier momento, puedes publicarlo, y si te pasa eso, llamar a la otra página y decir, oye, hemos detectado que tienes esta página, te pido por favor que lo quites porque el permiso lo tenemos solo Nos nosotros. podemos complicar la vida. Sí, yo te quería preguntar acerca de estas entidades que no sé de qué forma consiguen los teléfonos móviles, ya a nivel particular o a nivel de asociaciones, y son capaces de darte la matralla continuamente sobre que cambies de compañía telefónica, de cambies de agencia, de seguros y demás. ¿La agencia cómo ataca, cómo se mete en este tema? Bueno, ¿Cómo nos puede proteger? Más que la agencia, esta legislación. Eso pasaba mucho más con la anterior, porque teníamos una sola aceptación, que incluso podía ser tácita. Si en 30 días no me dices nada, entiendo que me dejas utilizar tus datos, y además si te leías el párrafo, que no lo leíamos, ponía que ya te casabas con ellos para todo lo que ellos quisieran. ¿Vale? ¿Qué ha cambiado esa normativa? Precisamente por eso, que tú tendrás que hacer tu autorización acreditable, y además por cada uso diferente una firma, salvo que sean homologables, ¿vale? Te voy a mandar publicidad y además te voy a mandar algún email, además te voy a suscribir a mi Newsweek, vale, eso es homologable. Ahora, ¿también se voy a acceder al Corte Inglés? No. ¿Quién daba esos datos? Tu banco y tu compañía de teléfonos, que lo vendían. Y ellos además te lo expresaban diciendo, de ninguna manera cederemos esos datos a ninguna otra empresa que no tengamos acuerdo comercial con ella. Claro, porque lo cobraban. Pero ahora se supone que ha bajado. ¿Qué ocurre ahora? ¿Cuál es la trampa? Que todavía el que tiene la inercia, ¿es usted el usuario de este número? Él sabe quién eres. ¿Es el usuario de este número? Y dice, no, no, es una empresa. Ojo, si somos asociaciones no estamos protegidos. Esta ley protege solo a particulares. El tráfico entre datos profesionales, incluso del contacto de otra asociación, no está protegido. Si el email, el teléfono es de la asociación, no estás protegido. ¿Vale? Pero si en el caso de ser un particular, sí. No estás protegido por esta ley. Sí que es verdad que está limitado el spam. Vale, ¿y cómo evito yo que Yastel me dé la tabarra continuamente, presentando una denuncia ante la agencia? Podría ser, pero claro, ellos lo negarán.
¿Vale? Lo más práctico que es, oiga, dígame usted la empresa que me está llamando, porque por protección de datos, tal, ya te ponen una casilla que ellos tienen y no te llaman más. Porque dice, uy, uno que sabe de protección de datos no le llamamos más. Pero vamos, pasaba más antes que ahora pasa bastante menos. En cuanto a lo que decía Alda, fijaros que hay que tener mucho cuidado, sobre todo nosotros que movemos el mundo asociativo. Hay un programa que conocéis todos que hace FEDER en los colegios, se llama Federito Balcole. Nosotros desde hace 2 años lo seguimos a rajatabla. Hacemos un programa que hacemos en aulas de 50, porque juntamos normalmente 2 o 3 cursos a la vez, 50 o 60 niños. Tenemos que decirle al director del colegio y a sus profesores que le pidan el derecho de imagen, pues si queremos hacer fotografías que hacemos para después publicar efectivamente sobre el programa de Federito Balcole, que es un programa absolutamente, bueno, pues ya lo conocéis algunos de vosotros. Es didáctico, es efectivamente enseñar a los niños lo que son las enfermedades raras, etcétera, etcétera. O sea, es absolutamente inocente. Y sin embargo, en algún caso se ha dado que algún padre nos ha denunciado porque no ha querido que su hijo o un determinado salga en la fotografía. Así que con eso hay que tener mucho. Nosotros que nos movemos sobre todo en asociaciones tenemos menores además menores afectados con un problema de salud. Así que yo, como miembro de la Junta Directiva de FEDER, os ruego que tengamos mucho cuidado cuando hagamos actividades de ese tipo. Siempre pedir permiso al tutor, al padre, para que nos pueda acceder a la imagen, porque nosotros no creemos que estamos haciendo, imaginaros, vamos a hacer en una mesa petitoria, sobre un rouleau, vamos a hacer un día una campaña donativa y ponemos allí a 4 o 5 niños, hacemos las fotos y la publicamos en nuestra revista. Siempre aseguramos, aunque nos digan que, bueno, que eso es una chorrada, no, que nos firmen. Sí, sí. Nosotros siempre hay una autorización. Por ejemplo, una sesión de fotos para este fin. Yo me refería, aun teniendo esa autorización, que se haga un mal uso de un tercero de esa foto. Ya, pero tú ya tienes la autorización. Trucos. Claro. Puedes hacer una actividad como la que estamos haciendo hoy, sacar una foto desde allí donde se me ve a mí y no se identifica, pues eso es más difícil, pero no se identifica. Niños están jugando entre 3 o 4 y sacas desde arriba, los niños están de espaldas. El tema es que no sean identificables, ¿vale? Nada más. Vamos, yo creo que ya se ha contestado la pregunta. Y al igual que los menores tienen la autorización de los padres, los mayores de edad también te tienen que firmar la autorización. Depende, sí, eso ya depende. ¿Depende de qué? Depende, por ejemplo, si, estamos en esta reunión porque te has suscrito no sé qué y tú, esto es una actividad lícita, ¿vale? Tenemos la legitimidad a sacar este vídeo. Pues no puedes decir, oiga, tú sabías que se podía publicar, estás viendo las cámaras, si no quieres aparecer, haces tú el esfuerzo de ponerte detrás. ¿Vale? No podías decir, oiga, qué vergüenza, he salido. Hombre, ¿vale? Te has apuntado, esto se graba, tienen la legitimidad de poderlo grabar porque lo van a emitir en su página web o como quieran ellos, ¿vale? Mientras tengas esa legitimidad, otro caso, te pillan en la calle. Tú no puedes decir que en un lugar público no te saquen, ¿vale? De hecho, tú lo ves, las cámaras de televisión, ves pasar gente y, bueno, Pero, por ejemplo, en un lugar privado sí. ¿Vale? Tuvimos el caso, por ejemplo, un restaurante famoso. No comprendían por qué tenían que tener cuidado, porque a veces va un famoso que previamente ha llamado a un fotógrafo, pues dice, mira, qué bien y tal, Pablo Echevarría con su novio, pues, está todo pactado y oye, pues cuando saquen esas fotos que no se vea el de atrás. Hombre, pero tal, yo es que se ve el de atrás, lo mismo está con una querida, ¿vale? Entonces, es que está en su derecho de que no le saques una foto en una revista, entonces ya tienen cuidado ellos de que no se vea a nadie más que no esté implicado en esta historia. Vale, el caso concreto sería una reunión de pacientes que tenemos en un hospital. Entonces, ahí, si esas Yo fotos... firmaría. Vale. Yo firmaría, decirles el uso, no van a Pero poner porque se ningún trata de inconveniente. pacientes. Y ya está. Oye, vamos a O usar personas esto porque que vamos son después. mayores, pero tienen. Nosotros tenemos muchas clínicas y tal. Oye, lo grabamos porque luego hacemos un estudio de equipo donde lo estamos viendo otra vez, ¿vale? No sale en ningún lado, pero nos hace falta. Pues nadie dice nada. O lo podemos poner en una web, nadie dice nada. O sea, no creáis que la gente pone tantos problemas y cuando a la gente se le explican las cosas, al revés, ganan en confianza, quedamos mejor y ellos se quedan más tranquilos. Sí, aquí. Cuando una asociación, por ejemplo, está promoviendo un proyecto de investigación y dentro de sus pacientes recluta a los candidatos que cumplen los requisitos, se firman las autorizaciones, está, digamos, con un protocolo establecido por el director de proyecto de investigación y todo eso, y las familias firman y tal, ahí se supone que está la cosa más o menos controlada. Cuando es, por ejemplo, un investigador el que acude a la asociación diciendo, yo estoy investigando sobre esta materia, necesito pacientes con este perfil, y no es un proyecto que esté impulsado ni financiado por la asociación,
puede la asociación decir, bueno, yo voy a colgar, por ejemplo, en mis redes sociales, fulanito de tal, investigador de tal universidad, está buscando pacientes de este perfil. El interesado que se ponga directamente en contacto con el, Podría ser, investigador. Pero muchas veces no llegas a eso. Mira, nosotros en la asociación nos llamó el otro día una empresa de Navarra. Necesito un delegado de protección de datos en esta zona. Nosotros cogemos a todos, tenemos esta oferta, que llame el que quiera, ¿vale? Ya no les he dado datos. Fenomenal. Pero a lo mejor tú lo pones y no se le presentan los bastantes. Entonces, quizás es mucho más fácil anonimizar. Anonimizar es hacer anónimo los datos que tú le das, porque seguramente el investigador le dará igual que sea Pepe Juan. Con que sea un perfil varón, 38 años, pero, con esta enfermedad o estos síntomas. Pero si, por ejemplo, el investigador te busca esos datos concretos, independientemente de cómo se llame y tal, pero sí que, bueno, no sé, El metes tema es, datos... ¿podrías hacer identificable a una persona por esos datos que tú das? Es que o no? en nuestra patología hay muy poquitos a veces, y entonces sacas datos. Ese ¿sabes? es el tema. Si podría ser identificable, Pues tienes que pedir permiso. si eres avispado, puede que sí. Quiero decir, porque son muy pocos, con una patología muy concreta, hay muy pocos, por eso acuden a nosotros para reclutar. Entonces, permiso. Y si no, le puedes decir, oye, lo haces en un foro así abierto y dices, oye, el que quiera, están buscando esto, Vale, el que quiera te lo que digo por acuda si al no lo consigue investigador. decir. Pero si Sobre pudiera todo ser porque no es identificable... sobre todo porque ese proyecto no está respaldado directamente por la asociación, sino que es un investigador que está haciendo sus cosas y quiere... Ya. Pues si es identificable, permiso. Para subir los testimonios de los pacientes a las páginas web, que nos lo pasen por email, ¿cómo se tendría que hacer? ¿Necesitas identificarles? Si ellos quieren subir foto y nombre, Autorización. autorización desde un email normal, ¿no? Sí, tú le mandas que tú puedas acreditarlo. Que ellos me han dado ese Un testimonio. email que tú tienes en tu base de datos como que es el bueno, donde dice, oye, yo te autorizo y te digo que me publique no sé qué, podría valer, porque para ti no cabe duda que te lo ha mandado esa persona, ¿vale? Porque es el mail de interlocución y es válido un email, ¿vale? Oye, autorízame, o te mando una cartita, más fácil, te mando una nota, por favor me consientes a la vuelta de email que sí que estás de acuerdo con eso. El tema es que lo puedas acreditar. Yo eso ya lo guardo y yo cuando lo guardas suba a eso, la web ya no hay ningún problema, ¿no? Ya lo guardas y que lo puedas acreditar, con lo cual, si él mañana se olvida de que te ha dado permiso y te denuncia, tú irás a la agencia, oiga, yo lo he hecho porque, mire, me dijo que sí. Pero, esos datos serían sensibles, yo tendría que tener algún... Sí, pero el sensible no quiere decir que no pueda valer con el consentimiento expreso, ¿vale? Es decir, oye, yo te voy a publicar, o sea, tú mándame eso porque yo te voy a publicar en mi página web, donde además la gente que lo lea va a saber que tienes este problema o que vas a tener, y por tanto quiero un consentimiento expreso, firmado, ¿vale? Vale, expreso es que sea una acción voluntaria, libre, no vale una cruz tal, sino fírmamelo, o consiénteme, o dime, o si quieres complicarte más, oye, ¿por qué motivo quiero? O dime, yo qué sé, algo que sea una actividad voluntaria de afirmación, ¿vale? Hola, mira, nos estamos encontrando muchos pacientes, muchos afectados, algunos, que manifiestan un rechazo a identificarse como que tienen una patología determinada, porque parece ser que hay empresas de trabajo que tienen acceso a ese dato y en un momento determinado le puede suponer un problema para obtener el trabajo o incluso para obtener un seguro privado. ¿Eso hay alguna forma de protegerlo? No sé cómo se trata eso. Fijaros la importancia que tiene, que no sabemos muchas veces, joder, qué tontería esto de los datos, el daño que le hace a una persona que pudiera saberse un dato de él, que le sube un seguro, no le admiten un trabajo, le echan del trabajo que tiene. Muy buena pregunta. Yo creo que son creencias de la gente, porque yo no creo que haya ninguna empresa de trabajo que legalmente pueda acceder a datos de ese tipo, legalmente. ¿Vale? No quiere decir, si lo hacen ilegalmente, ahí nos metemos en un mundo que ya
no da tiempo. Pues eso se ha ¿Vale? Porque si haces ilegalidades ya no lo controlamos. Pero que legalmente pudieran acceder a datos ni por un hospital, ni por vosotros porque no se lo podéis dar, ni por la Seguridad Social ni nadie que se lo pueda. Nadie le puede dar eso sin el consentimiento expreso de esa persona. Por tanto, es una creencia, puede ser, o es una ilegalidad. ¿Vale? Nosotros tenemos algún cliente que hace ilegalidades. Nos queda una última pregunta, porque tenemos que... Sí. Bueno, venga, 2 preguntas, ¿vale? Venga. Hemos hablado de las multas que se pueden poner, que siempre son entidades más Bueno, he grandes, hablado de las más altas, ¿eh? de las más altas, bajándose a nuestro nivel, que puede ser pequeña. A mí ya hay casas de seguros que han venido a proponerme bancos seguros para directivos, que no sé si una cosa como esta, en un cargo pues de presidente o secretario, tal, que maneje datos, pueda ser cubierta por un seguro de ese tipo. La multa no te la van a poner a ti. La multa se la van a poner a la asociación y por tanto a todos los asociados. ¿Vale? Es muy difícil que la multa te caiga a ti. A ti no va a ser. Va a ser a la asociación que es el responsable. ¿Vale? Hay seguros de ese tipo y la letra pequeña es: yo te aseguro las sanciones de la Agencia de Protección de Datos siempre y cuando no suponga, pues, no sea por un incumplimiento de la ley. Yo no. Tranquilo, no. Claro, entonces, o sea, yo no conozco ningún seguro que pagó nunca una sanción. Nunca. Porque serían tontos. Bueno, es como, ¿qué seguro hay que pague las sanciones por saltarte un semáforo? Ninguno. Que no me ha pasado ya. ¿Es necesario en los correos desde info de nuestras asociaciones poner el típico párrafo de según la ley de protección de datos? ¿Es necesario? Porque creo que nos interesa a todos. La transparencia dice que tienes que informar en el primer contacto que sea posible de quién eres y qué vas a hacer con esos datos. Entonces, al revés la pregunta. Cuando mandas un email, ¿es la primera vez que te pones en contacto? Sí es necesario. Si es un email que ya estás mandando 18.000 veces, ya se sabe lo que sea de protección de datos. Ahora, como es gratis, lo ponemos todo porque parece que están cojos si no lo ponemos. Y entonces lo ponemos todo porque es gratis. ¿Vale? Pero en principio el email no es el primer contacto que tienes con una persona y por tanto no requiere información de transparencia. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Antes de despedir al señor Badiola, voy a contar una anécdota, aunque suene a chascarrillo, hablando de la telefonía y tal. Yo he hecho, y además ha sido ahora, con lo cual la nueva ley ya existía, una reserva por Booking de un hotel en Francia, y a la semana siguiente me han llovido a mis correos 200.000 ofertas de un viaje por el Sena, de no sé cuánto, con lo cual efectivamente estoy seguro que Booking había vendido mis datos. Bueno, y sabían que estaba yo allí en esa fecha, en ese sitio, porque he recibido ofertas de 200.000 cosas. Os voy a hacer el último chascarrillo en línea con eso, de una prueba que hicieron en televisión el otro día y que yo ya había oído hablar de ella, ¿no? Decían, hablo por teléfono y digo, a mí me interesa mucho un Mercedes no sé qué. Y otra vez ya, a mí me interesa mucho un Mercedes no sé qué. Y venga a venirle publicidad de Mercedes al teléfono. Por tanto, igual que la biometría que hemos visto, hay muchísimos campos que no controlamos. Pero bueno, esta ley sería saltarse la ley. Por tanto, la ilegalidad es la ilegalidad. Y seamos cautelosos, tened mucho cuidado, sobre todo cuando estamos en nuestras asociaciones, manejamos datos que no son nuestros. Y que hacen daño, y hacen mucho daño. Efectivamente. El otro día, escuchando un programa de radio, decían que la mayor parte de los responsables somos nosotros. A través de redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, estamos vendiendo gratuitamente nuestros datos, nuestros gustos, todo lo que efectivamente les interesa para vendérselo después, lógicamente, a compañías comerciales. Muchas gracias, señor Badiola. Yo creo que ha sido interesantísimo. Yo creo que de lo que llevamos de mañana ha sido la ponencia que más preguntas ha tenido, así que yo creo que nos ha interesado a todos. Muchas gracias de nuevo y gracias a vosotros.